Si quieren, comenzamos con oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Envía tu Espíritu Creador. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro. Venga tu reino. María, Reina del Rosario. Ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien. Bienvenidos a la apologética, donde buscamos las razones de nuestra fe. Textos, ¿alguien se acuerda de qué texto es? Primero de Pedro 3:15, ¿ok? Primero Pedro 3:15. Estén siempre dispuestos para dar las razones de vuestra esperanza. ¿Ok? Primero Pedro 3:15. Esto es como que la frase para estas reuniones, por así decir. Estamos tratando de cumplir eso, ¿verdad? Cumplir con el Nuevo Testamento, con lo que nos ha llegado hasta nosotros de la palabra de Dios, ¿verdad? Hoy quería centrarme en los principios, por así decirlo, los principios de argumentación, para que no nos meten tantos goles. Ok, quisiera sugerirles son primeros principios, pero tal cual, así identificables, por así decir, para que pudiéramos nosotros darnos cuenta en qué momento me voltearon la tortilla. Yo iba bien, según yo, ¿no? Y luego me llevaron, quién sabe qué. ¿Y cómo fue eso? ¿Qué pasó, no? Entonces, hay personas muy hábiles en manejar lo que se dice, etcétera, y medio te hacen de acuerdo, y no es cierto, no estoy de acuerdo, pero, ¿no? Dicen una media verdad que tú concedes, y entonces, por lo tanto, no sé qué, y tú lo concedes. No estás totalmente de acuerdo, porque como que medio tú puedes pensar en momentos en que no se cumple, pero vamos hasta dónde va esto, ¿no? Y luego te llevan a otra, y luego la conclusión es que es lo contrario de lo que tú quieres decir. De hecho, en la siguiente vez que nos veamos, vamos a aplicar eso. Ver un video, quiero que veamos un video juntos. Vamos a ver un video que está en YouTube, etcétera, que demuestra un poquito uno que fue hábil en llevarle al católico así y terminó diciendo, entonces lo que ustedes dicen los católicos está mal. Y alguien que no sabe, que vea ese video, va a decir, este católico está equivocado. La Iglesia Católica está equivocada. Porque además el otro, y se nota al inicio, la primera premisa que le presenta el protestante, la primera premisa, se ve que el católico no es del todo de acuerdo con eso. Pero se lo concede nada más para ver hasta dónde va esto, ¿no? Pero luego queda muy mal porque quedó en el video. Y que el católico dijo que sí, y luego dijo que sí, luego dijo que sí, y la conclusión totalmente justo con lo contrario de lo que dice el católico, o la Iglesia Católica. Y él le dice, pero no es así, que no sé qué, yo no quiero decir eso. Pues es conclusión lógica de lo que me dijiste. No, espérame, es conclusión lógica de lo que tú dijiste. Yo no dije eso, pero como había dicho, sí, está bien, ajá, bueno, ok, sí, te lo concedo. Bueno, sí, te lo concedo. Y conclusión, mal. Entonces, está interesante esto, ¿no? Entonces, la idea es con estos principios es ayudarnos a poder, aunque sea, o identificar por dónde van ellos, o por lo menos establecer, no, yo no estoy de acuerdo. Y en este punto, no. Luego, a lo mejor no llegamos a ninguna conclusión, pero por lo menos en esto,
donde tú dijiste así, no estoy de acuerdo. Ni de la primera. Y entonces ya no me puede llevar a bailar. Y luego al final quedó, o sea, evidentemente quedó mal el católico, pero él tampoco ni estaba de acuerdo con lo que le hizo decir. Pero es que el otro fue muy hábil en llevarlo, poco a poco, ¿no? A conclusiones que él no quería, pero ahí está, ¿no? Obviamente eso ya es presuponiendo una mala voluntad. No, Dios mediante no siempre nos toca gente de mala voluntad. Es más, no creo que son los mayores, esperemos, ¿no? Bien, ok. Entonces, primeros principios, ahí les va. Primero, principio de identidad. Perdón, suena ridículo, ok, pero hay que decirlo. Porque luego nos llevan a bailar con esa. Es decir, una cosa es lo que es y no es otro. O sea, si es caballo, así. O sea, por ejemplo, hijo de gato, o sea, prole de gato, ¿qué es? Gato. Entonces, prole de persona humana, humano. O sea, ok, pero nos llevan a bailar con esa, ¿eh? Por permitir que digan, es que no, realmente no es una persona, ¿no? Cuando además hasta definen mal qué es persona. No hay un humano, por ejemplo, no hay un ser humano vivo que no, o ser humano pues, que no sea persona. Un concebido humano es persona desde concepción. Eso es no solo la doctrina católica, sino eso es el principio de identidad. Sino en qué momento se convierte en humano. Bueno, por eso no se convierte. Pero si lo niegas que como concebido, si niegas que esto es humano, ¿en qué momento sí es humano? Cuando nace. Pero cuando nace es nada más cambiar de habitación. O sea, primero está dentro de mamá y luego está fuera de mamá. No hay cambio. Entonces, es muy importante esto, ¿no? Entonces, más bien, no solo importante, es esencial. ¿Ok? Es esencial poder descubrir estas cosas y identificarlos y decirlos. ¿Ok? Bien. Ya que estamos en el punto, o sea, es como decir, yo tengo la masa, etcétera, no sé cómo se llama, la masa, el batter, ¿no? Y lo meto en la ollita el sartén, para meter en el horno, lo meto en el horno y tengo que esperar como 1 hora y ya es pastel, ¿no? Pero si alguien llega después de 5 minutos, abre el horno y la tira así por ahí en mi ollita, dice, oye, ¿por qué? Y yo diría, oye, acabas de estropear mi pastel. Sí, eso no es un pastel. Bueno, en 50 minutos sí iba a ser. No interrumpiste, pero y si lo dejas ahí, sí va a ser. Ok, lo que pasa es que con el humano no es va a ser, sino es ya. Nada más que no se ve totalmente desarrollado. No se ve desarrollado, pero ya es. Desde concepción. Porque solo hay 2 momentos así de cambios, bueno, 3, permito una tercera. 3 momentos de cambio esencial o principales en la vida de un humano. Concepción cuando comienza. Muerte cuando se separa el cuerpo del alma. Y resurrección cuando se juntan de nuevo. Párale de contar. Todo el resto son nada más desarrollo más o menos de tamaños, o etcétera, o de desarrollo, pero no es cambio esencial. Ok, entramos en el ser, pasamos a la escatología intermedia y pasamos a la escatología final. No hay más cambios así en el ser humano. Bien. Lo de evolución o creación o cosas así, no es como el niño, ¿no? Ahí en la clase o con su mamá, etcétera. Oye, mami, ¿de dónde venimos? O en la clase de catequesis, ¿no? Y llega acá, cuando está ahí hablando, ¿no?
y dicen, es que venimos de Dios y los angelitos y no sé qué, etcétera, etcétera, ya venimos aquí a la tierra. Ok, bien. Luego llegan a casa y en la tarde, papá, oye, ¿qué vieron hoy en la catequesis? ¿No? Es que papá, estamos viendo de dónde venimos y tal. Y papá dice, gracias. Papá dice, pues obvio, venimos de los monos, la evolución y todo eso, los gorilas y todo eso. Ah, ok. Entonces el niño ya en la noche, ya haciendo sus oraciones, ya se acuesta y mamá está ahí. Le dice, oye, mamá, ¿por qué me dijiste tú que nosotros venimos del cielo, los angelitos y no sé qué, tal, tal, tal? Y papá dice que los monos, los gorilas y todo eso. Y dice, ay, cada quien su familia, hijo. Okay. Entonces, ahí está. Pero la clave es que lo que es. Entonces, sí somos, ¿ok? De donde quisiera que viniéramos, pues ahí está, ¿ok? Bien. Hay muchísimas cosas que podríamos decir ahí. No sé hasta qué punto parar aquí, porque quisiera ver cosas como estas ideologías también. No sé si saben que ya lograron hacer de un burro burra. Ya los científicos ya lo lograron, porque le agarran un burro, lo meten en un cuarto oscuro hasta que se aburra. Yo creo que los trans están pensando así en algo así, o no sé. O si alguien te dijera, no, esto es que fue mi otro yo que te estaba hablando. ¿Cuál tu otro yo? ¿Con qué yo estoy hablando ahorita? No más para saber, ¿no? Ok, perdón, bromas aparte, pero... Ok. El principio, entonces, segundo principio. Principio de no contradicción. Ok. Primero de identidad. Una cosa es lo que es y ya. Ahora, no contradicción es algo no puede ser y no ser al mismo tiempo bajo la misma perspectiva. Ok, entonces, no sé, no puede ser esto azulito y negro al mismo tiempo bajo la misma perspectiva, etc. No puede ser. Ok, por el principio de no contradicción. Es lo que es y punto. No puede ser otra. Entonces, eso lleva a muchas cosas eso, ¿no? Y si lo permitiéramos, pues, o sea, como esto en el aeropuerto, ¿no? El avión no puede ser demorado y puntual al mismo tiempo, a no ser que lo pintes. Bueno, sí, fue chiste, pero bueno, están bajando el nivel de chistes, así que ya, pero empecé bien, pero como que ya la cosa, ¿no? Y por lo tanto, tenemos aquí una cosa que se usa un montón. Y sí es importante tener esta frase y tratar de recordarlo, ¿ok? Toda afirmación universal, lo voy a decir así tal cual luego lo explico. Toda afirmación universal en materia contingente, automáticamente de por sí es falsa. Automáticamente. Ahora, me explico. Afirmación universal es todos los americanos, los gringos, vienen de Estados Unidos, ¿no? Pues por definición tendría que ser. O todos los americanos son Estados Unidos, ¿no es cierto? Nosotros somos americanos aquí en México y los canadienses también son americanos, ¿no? Y los argentinos hasta ellos, ¿no? Entonces, no. Entonces o tipo, es que todos los hombres son así, ¿no? Es falso automático. En materia contingente, ya sea atentos. Es que todos los hombres son varones. Eso es universal en materia, ¿cómo se llama? Esencial, porque es de la esencia. El hombre es varón por esencia. Entonces, sí es verdad. Acuérdate con la frase es muy importante decirlo. Materia, o sea, toda afirmación universal, es decir, todos, se aplica a todos en todo lugar, siempre como el otro día, ¿no? Los absolutos, es una universal, ¿no? Entonces, es universal, afirmación universal en materia contingente. Materia contingente es materia que podría cambiar.
cosas que están sujetos a cambio, ¿no? Peso, tiempo, o sea, humor, un montón de cosas, ¿no? Entonces, algo que no es de la esencia y lo dices como uno universal, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, si yo dijera, todos los hombres son risibles, es que es de la esencia del hombre poder reírme, es de nuestra esencia. Entonces, obviamente puede ser verdad. Es más, si es algo de la esencia, siempre va a ser verdad. Pero estamos hablando en materia, todos los hombres son blancos, ¿no es cierto? Porque es materia contingente, puede ser o no ser. Entonces, pero automáticamente esa frase es falsa, aunque haya algunos que sí. Automáticamente es falsa, por eso una falta contra el pensar, los modos de pensar. Entonces, automáticamente es falsa. Y lo usan un montón, lo usamos un montón estas. Y sobre todo cuando empiezan a haber falacias, etcétera, y empieza a sonar mal algo, júralo que una de estas cosas estuvo ahí y no te diste cuenta. Por eso como que a veces, incluso hasta para ensayar, digo, la cuestión no es aquí tan minucioso y cosas así, pero sí sería interesante alguna vez que tuvieras una discusión, grábalo. Para que luego tú puedas volver y por dónde me equivoqué, por dónde me llevó a bailar, porque es que no lo logro hacer, tipo, quiero aprender a, por así decir, debatir, o quisiera aprender a poder defender mi fe, etcétera, pero no sé hablar así, no sé defender un punto, es porque a lo mejor escuchándome después me doy cuenta de una de estas donde no estoy viendo bien. Y entonces ya me puedo cachar y poco a poco ya puedo ser más hábil en esto, ¿no? A ver, déjeme poner esto para que podamos grabar lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Sí, si el otro aguanta, está bien, porque para esta forma tú puedes ir creciendo, ¿no? O aprendiendo más, ¿no? Bien. Es como esto otro, bueno, son varias cosas discutibles porque todavía no tenemos la ciencia completa. Por ejemplo, cuando hablan de multiversos y cosas así en el universo, ¿no? Por definición es universo. Si es universo, es universo. ¿Cuántos universos hay? Si es universo. Por eso ya están empezando a hablar, ya se cacharon en eso y ahora están diciendo multiversos, ¿no? Pero son neologismos tratando de comprobar sus puntos que todavía no se han comprobado, pero bueno. Sí, Matrix, exacto, Matrix, ¿no? Exacto. Entonces, hay muchas cosas en estas, entonces, y ahora este tipo de ciencias y cosas, ellos van a citar cosas de estas también. Entonces, atento, ¿no? Nada más para que sepamos. Todo esto es parte de esto, del principio de la identidad y principio de la no contradicción. ¿Okay? Ahora, obviamente, si estamos en terrenos que dependen un poquito del conocimiento científico que haya, a lo mejor no hay certeza suficiente en estos ámbitos. Entonces, a lo mejor discutir ahí ya es perder tiempo. Porque ni tú ni ellos, porque es más, los mismos científicos no saben hasta dónde. El mismo telescopio que se acaba de inventar y se acaba de meter por allá, ese telescopio Webb, ¿no? Que resulta ser que el universo es 1,000 millones, pon tú, es lo que vi, es lo que escuché. El universo es mínimo 1,000 millones de veces más grande de lo que sabíamos antes de este telescopio. O sea, pon tú que a la distancia de tu brazo pones un grano de arena. Lo que cubre del bóveda celestial, de lo que tú puedes ver, lo que cubre esto es lo que sabíamos. Y el resto no teníamos ni idea. Eso es lo que ha pasado. O sea, ha sido una revolución total. Bueno, revolución de muchas, nada más, en primer lugar, de cantidad. No teníamos ni idea de cuánta cosa hay.
Y luego están viendo nuevas cosas y qué será esto y cómo será esto y entonces eso y ya están con muchas hipótesis, etc. Entonces, o sea, en cuanto a eso, ¿la ciencia está avanzando? Bueno, no, las evidencias que usa la ciencia está avanzando. La ciencia sigue igual. Sabemos más, ok, eso, pero la ciencia sigue igual. Ok, bien. Detallitos, ok. Tercer principio. Mente sobre materia. Pues ni modo que materia sobre mente. En nuestro mismo cuerpo se cumple, ¿no es cierto? Yo mismo. Y moví mi mano, ¿no? O sea, lo pensé y moví mi mano. ¿Okay? Mente sobre materia. Pero también si pensamos, o sea, si me permiten, ya que estamos usando la fe, ¿de dónde viene todo? De una mente. ¿Cómo sabemos? Bueno, primero por lo que ya hemos dicho en otro momento. Posteriormente, Dios mediante, vamos a poder tener las vías de Santo Tomás, las vías de comprobación de la existencia de Dios. Vamos a poder ver eso. Si no en esta parte del curso, pues invíteme de nuevo así en el siguiente semestre y a ver si seguimos, ¿no? Pero de todos modos, es algo que podemos nosotros intuir. Como dice San Pablo, y eso sí lo vimos, Romanos capítulo 1, ¿se acuerdan? Donde dice, está a todas luces, está evidente el Creador por sus obras. ¿Cómo sabemos? Porque encontramos orden. Entrando aquí, por ejemplo, entrando aquí en este recinto, vimos y se ven los asientos en filas y hasta como que verticales también, así, en uno dice, o sea, hasta esto puedes hacer, ¿no? Ver los ángulos, etcétera, y jugar con eso, etcétera, porque están en orden. Cuando tú ves orden, deberías enseguida darte cuenta de que entonces una inteligencia. Acto seguido, ¿ok? Gracias a este principio, mente sobre materia. Si hay orden es porque hubo antes una inteligencia. Si no, habría desorden. ¿Okay? Y entonces, tu cuarto, perdón, no iba a decir cosas concretas. No, mi cuarto, puedo dudar de mi inteligencia, pero bueno. ¿Por qué? Porque si no hay orden es porque la inteligencia no está actuando ahí correctamente, ¿no? Sí. Porque debe concretarse en la realización, ¿no? De forma, o sea, cuando las cosas son como son. Por eso también entonces hay otro principio que podría salir de esto mismo. Donde no hay, o sea, Dios es Dios de orden. Entonces, donde hay desorden, ¿puede estar Dios? Okay. Y esto tiene mucho que ver también a veces en nuestras vidas. Permito desórdenes en mi vida y luego digo, ay, pero estoy con Dios y no importa. Bueno, atento, en mis desórdenes no está Dios. Okay. Ay, Dios siempre está conmigo. Bueno, y lo puedo expulsar, ¿eh? Sí, siempre va a estar cerca, pero lo puedo expulsar desde dentro. Puedo perder su amistad. Entonces, eso es ya desde el punto de vista teológico, ¿no? Teológica moral, ¿no? Pero eso es una conclusión de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, ¿y por qué es así? ¿Por qué tanto así el orden de la naturaleza? Porque las leyes de la mente son las leyes del ente. ¿Por qué? Porque los entes salen ¿de dónde? Del ente, y es sumamente inteligente. No solo sumamente, sino absolutamente inteligente. Infinitamente inteligente. No hay nada en él que no sea ininteligible e inteligente al mismo tiempo.
Entonces, conocer a Dios es lo máximo que puede haber, ¿no? Y después tenemos preguntas, ¿ok? Y apúntemelo para que luego lo podemos acceder a las preguntas. Y entonces, todo esto lo podemos decir y llegar a una definición importantísima, ya clásico, de la misma verdad. La verdad es la adecuación de la mente en la cosa, en las cosas. Adequatio mentis in re. La adecuación de la mente con lo que hay. Eso es cuando estoy en verdad, ¿no es cierto? Y a veces no es tan comprobable. Pero desde luego, si es así y si lo vemos absolutamente, vamos a Génesis, capítulo 1. ¿Alguien? Génesis capítulo 1, desde versículo 1. Lo hemos leído en otra ocasión, pero es importante. Génesis En 1. el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo. Y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Y, Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. ¿ok? Dijo Dios, haya luz. Es decir, Dios crea. Lo piensa, lo crea. Ahora, dijo Dios, es importante que es dijo Dios porque en Juan capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio estaba el verbo, la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y aunque nuestros testigos de Jehová dicen la palabra era un Dios, a ver, ¿cuántos dioses hay? Sí, sí me explico. Hay problema si tú pones un Dios. En griego no existe el artículo indefinido. No sé si me explico. El artículo definido, sí. Él, ella, él, la y lo. ¿Ok? Indefinido, uno, no existe en griego. Pero un Dios, no. Porque además en este texto en griego es kaihotheos en hologos. Así dice. Y Dios era la palabra, dice, en esa parte. No dice la palabra era Dios, dice, y Dios era la palabra. Chequen el griego, ya lo van a ver. Pero, kaihotheos en hologos. Y Dios era la palabra. Entonces no hay eso de que y la palabra era un Dios. Está mal su traducción. Sí está mal su traducción. Okay, entonces, y con eso, pues obviamente entonces están sacando conclusiones que no son y etcétera. Pero bueno. Pero han visto que la palabra, lo que quería Génesis era que se usara la palabra, porque por medio de la palabra todo se creó. Juan capítulo 1, versículos 3 y 4. Y luego que la palabra, Juan capítulo 1, versículo 14, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, todo esto es porque se está insistiendo en que, es curioso, ¿no? Porque hasta el Antiguo Testamento está insistiendo en que esté allí el verbo. Porque basta que la mente creadora de Dios sepa algo, lo puede crear. No lo tiene que decir, pero, o sea, por la Trinidad sí lo tendría que decir porque tiene que ser la palabra. Porque Dios, las tres personas participan en cada obra que realiza Dios. Cada quien como es, como su persona. Pero los tres participan. Pero no como tres principios de lo que hay, sino como un solo principio. Entonces, la creación no tiene tres principios, tiene un principio, Dios, en tres personas. Cada persona actúa como es, pero como un principio. Todos juntos son un principio de las cosas. No hay tres principios de la creación y etcétera, ¿ok? Son detallitos importantes sobre esto y sale justo ahorita en mente sobre materia. Porque es la mente de Dios la creadora, es la mente de Dios que establece las leyes del ente, etcétera. ¿Por qué? Porque todo depende de eso, entonces mente sobre materia. Dios es mente e intensamente mente. Bien, ok. Entonces,
bueno, luego podríamos ver más cosas de estas, pero por eso entonces las ideologías del materialismo van a tener problemas con eso. Hasta el mismo ateísmo. Y ateísmo a fuerzas entonces es materialista. Claro, porque si no hay principio absoluto más allá, pues entonces ellos están pegados y limitados, delimitados por la materia. Okay. Ahora, razón suficiente, cuarto principio, ¿ok? Razón suficiente. Este principio lo usamos todo el tiempo, todo el día, literal. Sí, pero sin pensarlo siquiera. O sea, por ejemplo, tú cuando entraste, ¿no? Sintieras, me imagino, sintieras un poco más fresco que afuera, ¿no? Por el aire acondicionado. Y luego, sí está el aire. Pero no es tanto el aire, entonces a lo mejor no tengo que tener mi chal puesto o lo que sea, ¿no? Porque no es tanto, ¿no? Entonces, o sea, pero a cada rato hacemos eso. Pero si tú entraras, y es más, al revés, ¿no? Si tú entras y hace mucho calor, dices, pues es que no prendieron el aire. O sea, estás buscando una razón suficiente por la cual estoy experimentando esto o aquello. A cada rato lo hacemos, y sin pensarlo, pero sí está ahí en el fondo. Entonces, si viéramos, ¿no? Si viéramos algo flotando por el aire, o sea, haríamos, no sé, ¿por qué esto se sostiene aquí arriba? ¿No? Hasta los magos en los diferentes shows, ¿no? Así que hacen así y tal. Y tienen sus trucos para que no se ve cómo lo están sosteniendo arriba, ¿no? Pero si realmente levitara eso, o sea, buscaríamos la razón suficiente por la cual esto supera las leyes de la gravedad. Y tiene que haber una razón. ¿Por qué? Porque se cumplen las cosas, hay razones de las cosas. Okay, porque el universo tiene un orden. Está ordenado. Hay una mente atrás, hay una inteligencia, entonces hay orden. Que no hemos descubierto todas las leyes de la naturaleza. No hemos descubierto. Tienes razón. Pero eso no significa que no están. Okay. Y a veces también puede haber cosas que no logramos nosotros dar razón. Y a veces por eso también, y desde anteaño, a veces pensaban en acciones sobrenaturales que son realmente todavía nada más cosas de la naturaleza que no sabíamos. A veces pasa eso también, ¿no? Por ejemplo, los imanes. Al inicio, la primera vez que descubrieron imán, ¿no? O sea, que estaba esto y entonces esto se movía, ¿sí? ¿Y cómo es que se mueve? Y hasta jugaban con la gente con eso, ¿no? Porque nadie sabe que era un imán. Entonces, y los espejitos así con los indios, etc. O sea, un montón de cosas de estas, ¿no? Que ha habido y que otros saben más y otros saben menos. Entonces, no, son dioses y no sé qué, ¿no? Y tal. Yeah. Okay, pero sí me explico. Nada más que hay un problema aquí. Entonces, que usarían, un ateo diría, es que todo es así, nada más que como la ciencia todavía no sabemos todo, ahí vamos. Ustedes son crédulos nada más. O sea, ustedes creen en lo que sea, hasta en un Dios, pero la ciencia lo va explicando eso poco a poco, nada más que no hemos llegado. Eso va a ser su respuesta. Y tú dices, sí, pero pero estos milagros, etcétera. Bueno, es que nada más que no sabemos las razones todavía. Y así fue con Ricardo, por ejemplo, Ricardo Castañón, ¿no? El que de los milagros eucarísticos, ¿no? De Buenos Aires, etcétera. Él era ateo. Y luego se encuentra con el Cristo de Cochabamba ¿y esto qué es? Hasta se compró otro y lo puso al lado. Y estuvo semanas este hombre ahí porque él vio que lloró. Él vio la lágrima salir. Entonces él se queda así, ¿cómo? Entonces, ¿y qué tiene esto? O sea, esto lo llevó a un scan, ¿no? Uno de estos, ¿cómo se llama? MRI, ¿no? ¿Cómo se llama resonancia magnética, ¿no? Y no, es una estatua de yeso.
Y luego lo pone otra vez allí, ¿no? Entonces hasta compró otro y lo puso al lado, porque pues si esto está, quién sabe qué cosas en el cosmos, etcétera, está aquí, que esto está llorando y sangrando, pues si yo pongo uno al lado, le va a pasar también a esa, y entonces en un ratito lo vamos a ver, ¿no? Y al ratito y pasa semanas y nada. Entonces, hasta que por fin sacó así una costra, y resulta que la costra salida de sangre, salida de una estatua de yeso, tenía una espinita en ella. No puede ser. Entonces ya como que ya dio el brazo a torcer, ¿no? Porque la ciencia dice, o sea, ya varias cosas científicas, hasta la lágrima que él vio y se analizó y era lágrima humana saliendo de una estatua de yeso, un busto de yeso. Razón suficiente. No hay razón suficiente para eso. No hay razón suficiente. Tiene que haber algo ahí. No lo veo, no lo encuentro, ¿no? Y la ciencia no explica eso. Hay cosas que, y él ya por fin se dio, dice, la ciencia no va jamás a poder explicar eso. Porque la humedad no es, y no, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos son los parámetros que pueden existir. No hay otros parámetros, o sea. Tiene que haber una intervención de algo fuera, de afuera. No directa, o sea, no de esto lo que está aquí. Ahora, si su estatua hubiera llorado o algo así, ahí ya hubiera problema. Entonces pensaría que en este lugar del cosmos hay algo, ¿no? Una energía especial o lo que sea. Bien. Bueno, etcétera. Entonces, pero con este punto hay mucho que luego terminan discutiéndose, ¿eh? ¿Ok? Sepamos ser pacientes también y darles chance a la gente y no son contundentes. Es más, ahí te va. Ahora hay un detalle en todo esto que tenemos que tomarlo en cuenta. Yo les demuestro con todo razonamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que puedes lograr es dar credibilidad, signos de credibilidad, pero la fe es un don. Entonces, quizás por mucho que nos esforcemos y demos y vemos que razones suficientes y lo que quieras, ¿no? Principio de identidad, etcétera, la persona podría por fin hasta darse cuenta que sí y todavía no creer. Son signos de credibilidad que ayudan un montón. Y una chispita de gracia de Dios y ya, tiene fe. Okay. Pero se puede saber, lo que estamos tratando de hacer aquí nosotros es lograr que se sepa. Luego se crea, ojalá que también. Okay. Pero aunque sea, que sepamos. Y podemos ir sobre conocido, ¿no? Bien. Bien, y están diciendo hasta doblar el universo y cosas de estas, etcétera, ¿no? Entonces son cosas que realmente extremos a lo que están llegando de pensar. Y hay explicaciones muy rápidas, ¿no? Pues es que, y no podría ser que Dios decidió hacerlo. Pero bueno, está bien. Tercero excluido, número 5. Quinto principio. Tercero excluido. O sea, y con ejemplos ya queda clarísimo, ¿no? Bueno, ya dimos eso de no hay absolutos, ¿no? Okay, no hay tercero excluido, sí o no, y punto. O sea, no es sí o no, pero a veces. No, o es sí o es no. Y si es a veces, entonces es sí, aunque sea a veces. Ok, bien. Pero también hay otros que evidentemente son, o sea, por ejemplo, ¿está embarazada o no está embarazada? ¿No? Es sí o no, no es que, bueno, es que medio estoy embarazada. ¿Cómo que medio embarazada? Bueno, es que sí creo que estoy embarazada, pero todavía medio no. No, o es sí o es no, no hay tercero. No hay posibilidad, no hay más allá. Entonces, ¿está vivo o está muerto? Pues, Okay. No sabemos, puede haber un no sabemos, porque todavía no hemos investigado suficiente, etcétera. Pero, y por eso no sé,
por este tipo de cosas, por esta línea, eso de tercer excluido, están a fuerzas tratando de lograr identificar y decirnos que puede haber eso. ¿Por qué? Porque pues lo de género y todo eso igual. Hombre y mujer, hombre o mujer, no hay más. No, pero ¿qué tal los enfermos? Son enfermos, es como, ¿qué tal si uno que nació sin brazo? Eso no quita que los humanos tenemos 2 brazos. Significa que él nació enfermo y no tiene otro brazo. Amén. Pero es que no hay otro tipo de seres humanos sin brazo. No, es una persona que está privada de algo que por su naturaleza debería tener. Pero tiene la enfermedad de que no lo tiene. O sea, ni modo, la imperfección o como quieres llamarlo. No lo quieren llamar enfermedad porque eso es discriminar. Bueno, tiene la inconveniente. o no sé cómo quieres decirlo, para no ofender, ¿no? Personalmente, yo tuve que aprender, ¿no? O sea, tengo una enfermedad degenerativa, etcétera, que no voy a no tenerlo, entonces, ni modos. Entonces, sí, estoy enfermo. Ah, pero usted no puede que no sea. No, estoy enfermo, es verdad, es verdad. Y se quedan así como que lo que era quizás de risa o burla, etcétera, se dan cuenta, no, es enfermo y no tiene, o sea, ya tiene plena conciencia de que está enfermo. Sí, amén. ¿Ya qué? ¿No? O sea, bien. Entonces, sí, creo que sí es importante eso, de darnos cuenta de ese tercer excluido, nos puede ayudar mucho a la hora de hacer nuestros intercambios con esta gente, ¿no? Con la gente. Obviamente teniendo en cuenta que sí, efectivamente, de repente la ciencia puede ser que a rato, etcétera, descubra cosas que no sabemos hoy. Por eso tenemos que hacer la distinción en esto de identidad, ¿no? ¿Se acuerda que ya dijimos primero? O sea, estos son jerárquicos, estos principios que estamos diciendo. Entonces, si esto de identidad estamos hablando de algo que es parte esencial, va a ser. O no va a ser por mucha ciencia que tengas, ¿no? Por ejemplo, el ser humano, desde concepción va a ser un ser humano. Por mucha ciencia que tengas, sí va a ser un ser humano, porque si está vivo es un ser humano, está concebido es un ser humano. En desarrollo, como yo hoy, o sea, a veces en desarrollo, demasiado desarrollo, pero estamos tratando de consolar eso, ¿no? Y en otro tipo de subdesarrollo, pero ahí va la cosa, o sea, pero sí, no soy menos humano, no más porque no tengo el completo desarrollo en X o Y cosa, ¿no? Bueno, espero estar haciendo, o sea, logrando ser entendible, ¿no? Inteligible esto, pero... Y por eso el relativismo en esto de tercer excluido lo usan mucho. Mucho. Tú tienes tu verdad, yo tengo la mía. No me vengas con que... Sí, claro que puede haber un tercer excluido, lo que pasa es que tú no lo sabes. Hay otras verdades que tú no conoces. Y uno dice, bueno, pues... Sí, podríamos descubrir que quizás que lo de X y Y, pues resulta ser que es incompleto, pero por lo que hemos visto, no. ¿No? Ahí está. Bien. Es más, les digo uno, no es para ofender ni mucho menos, pero creo que es un punto que a mí me quedó a todas luces clara. Tengo un amigo doctor, es cardiólogo, y el otro día llegó un trans infartado con él. O sea, sí estaba en vías de infarto, ¿no? Y el doctor, sí, gracias. El doctor le decía, o sea, esta medicina que tú necesitas, si yo te doy esta para mujer, te puedes morir. Porque esta medicina, en concreto, la medicina que tú necesitas es esta medicina, pero para una mujer es esta dosis y esto no sé qué, etcétera, con estas características, no sé, hay añadidos, pues, que es de esta medicina para mujer, y otros añadidos para hombre, para cuerpo de hombre. Entonces, si te doy esta, nada más te aviso. ¿Quieres que te dé esta de la mujer que podría matarte?
o te doy esta que es para varones. No, esta, ok. Y sí, sobrevivió, gracias a Dios, o sea, bien, o sea, salió bien. Buen análisis del doctor, buen diagnóstico y sensato respuesta del otro. Y feliz desenlace para todos. Pero atentos, porque no que un hombre en cuerpo de mujer. Tu cuerpo realmente es de mujer, pero tú eres o viceversa, ¿no? Tú eres mujer en cuerpo de hombre o lo que sea. No, pues, ok. Y así, bien. Y todo bien, gracias a Dios, ¿no? Entonces, ojo. Otra cosa es lo que sienten las personas. Por eso tenemos que atenderlos, tenemos que entenderlos, tenemos que acogerlos. Claro, eso. Pero eso es todavía otro problema. No vamos cambiando las cosas nada más porque humanamente no sabemos tratarnos mutuamente. El problema de la humanidad ahorita es otra. Ok, bien. Y finalmente, la sexta, la que quiero sugerir para ustedes, luego podríamos tener tiempo de preguntas y eso. La sexta es un principio extra, digamos, no, quizás no de las esenciales, pero luego puede ser muy, muy importante, ¿no? Porque dicen, ¿no? En Occam y posteriormente los filósofos dicen que la expresión más escueta es la correcta. ¿Ok? Sobre todo para definir, etcétera, cosas así. ¿Por qué? Tratando de buscar la causal, ¿no? ¿Por qué? Porque sí podríamos decir un montón de cosas sobre el ser humano. ¿Qué es un ser humano? Pues es un ser de dos mundos, tiene un cuerpo, tiene un espíritu, es risible, o sea, puedes decir muchas cosas, pero la más escueta, ¿cuál es? Animal racional. Y con eso hemos dicho todo. Lo más escueto es la correcta. Bueno, mientras tengas los puntos esenciales, ¿no? Pero también puedes decir un montón de cosas más. Pero el tener que decirlos todas las cosas más significa que quizás no identificaste la causa. Entonces sí hay que ir desarrollando más para saber y identificar una cosa con, o sea, es decir, el género con la diferencia específica. Eso es definir. Y eso es filosofía. No es periodismo, es filosofía. Definir las cosas pertenece a la filosofía. ¿Okay? Entonces se dice el género de cosa con su diferenciación específica. Y es para definir. Y si es causal, la tienes más. O sea, es centrada. O sea, eso sí es sólido, ¿no? Y esto ayuda mucho a la hora de también, porque cantinflear, ¿cómo es? Cantinflear. Es para confundir, ¿no? Y lo hizo bien, ¿eh? Hasta divertido, ¿no? O no sé, manipulaciones y palabrería, como dice San Pablo, etcétera, evitar estas cosas, ¿ok? Entonces, realmente la causa última es la definitoria, etcétera. Ojalá que podríamos lograr más así, sobre todo para si en algún momento hay discusión, o evites la discusión o definen un poco los términos y eso ayudará a fin de cuentas, ¿no? Porque muchas veces estamos de acuerdo en cosas que discutimos, en el fondo estamos de acuerdo nada más porque la forma que lo estamos describiendo, en vez de definiendo o lo que sea, eso es donde diferencia las cosas y por eso estamos peleados. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de lo mismo. O sea, estamos hablando de lo mismo, pero con otras palabras que hacen otros puntos de vista, que crean perspectivas diferentes, de diferente perspectiva, como el famoso elefante, ¿no? O sea, sale diferente la idea. Los ciegos, ¿no? Uno que ve nada más que nada más puede tocar la pata, pues dice, es como un árbol, ¿no? Y el que toca la oreja, no, sí, es como un árbol, pero es como una hoja de árbol, ¿no? Y el que toca el tronco, o sea, cada uno tiene otra experiencia porque es otra parte del elefante y ninguno puede ver todo el elefante. Porque no pueden ver. A veces estamos medio así como cieguitos. Y peleándonos como si supiéramos todo. Y ojalá yo tampoco caiga demasiado en eso, ¿no? Ojalá que nadie de nosotros podemos ir paulatinamente juntos
llegando a la verdad. Y la última cosa que quería mencionar para terminar era, ojalá en nuestros intercambios, si quieren llamarlos discusiones, o lo que haga falta, ¿no? Argumentos incluso, etcétera, ojalá que no tenga que llegar a violencia, ni violencias físicas, ni verbales, ni nada de eso. Y segundo, ojalá que sea siempre para buscar la verdad y el verdadero bien del otro. Porque a veces por soberbia o lo que sea, estamos peleados y nadie concede y entonces no avanza nadie. Y es más, peor porque salimos peleados. Y esto no es la idea de aquí, ni la idea de Dios, creo, ni la idea en el fondo de todas estas cosas. Yo quiero tener la razón o quiero junto con otro avanzar en la verdad. Que gane la verdad. Que así sea. Entonces, pues gracias por su atención y bienvenidos a la apologética, donde buscamos las razones para nuestra fe. Muy bien.